Dice así: ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleito entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. Hoy vamos a ver desde el versículo 9 hasta el 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Vamos a tener un momento de oración antes de comenzar con este tiempo. Vamos a orar. Padre, gracias porque nos has dado la oportunidad de alabarte. Gracias porque hemos podido cantar a tu nombre y hemos proclamado la verdad del Evangelio. Hemos cantado que tú eres un Dios santo. Ayúdanos a no simplemente cantarlo, sino a aceptarlo con nuestras vidas y reconocerlo una y otra vez. A base de lo que hoy estaremos viendo, nos ayuda a comprender que nosotros, a causa de nuestro pecado, no podríamos acercarnos a ti si no fuera por la sangre de Cristo. Por eso te damos gracias por ese sacrificio. Gracias porque ahora nos permites venir delante de tu palabra, en el cual podemos conocerte más y más a ti. Pero deseamos, Señor, en esta hora que no quede solamente en un conocimiento, sino que tu palabra pueda dar fruto. Sabemos que tú la envías con un propósito y no vuelve a ti vacía. Por eso obra en cada corazón y te pedimos ahora, Padre, que nos hables, y siempre clamamos por la ayuda de tu Espíritu porque sabemos la gran necesidad que tenemos de Él. Si tu Espíritu no trata con nuestras vidas, con nuestros corazones, jamás habrá un cambio. Por eso, Padre, obra en nosotros, utiliza tu palabra, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, vamos a continuar con una sección en la manera en que tal vez veremos esta parte del estudio hoy. Parece ser que es aparte de lo que vimos, pero está sumamente involucrado con lo que vimos. Yo no creo que se acuerden de lo que hemos estado viendo, pero habíamos a partir del capítulo 6 un nuevo problema en la iglesia, un nuevo pecado había salido a la luz y Pablo les exhorta al problema que había sucedido en la iglesia. Hay un hermano que había defraudado tal vez a otro hermano, no sabemos bien cómo fue esa acción o qué fue lo que sucedió. Algunos han mencionado que posiblemente lo defraudó en algún negocio, posiblemente lo defraudó o robándole algo o sacando ventaja en alguna situación. Y eso es un grave problema si los dos eran creyentes. Pero no simplemente Pablo llama la atención por lo que habían hecho, sino por lo que había sucedido en la iglesia. La iglesia no había interferido. Ellos al punto tuvieron un roce, un choque, una pelea, una disputa, a tal punto que llevaron ese problema a las autoridades. Ese problema había salido de las puertas de la iglesia hacia afuera. Habían llevado ese problema a juicio y ese era un grave problema. Que los incrédulos traten de interponerse en un problema entre dos cristianos. Cuando la Biblia continuamente habla de pasar por alto la ofensa, perdonar, pero por sobre todo Pablo dice, ¿no hay nadie en la iglesia, algún sabio? Ya que ustedes, Corintios, se creían sabios, ¿no hay ningún sabio en la iglesia que pueda tratar esta situación? Y dice, ustedes cometen el agravio, ustedes hacen esto es una falta, vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto de los hermanos. Y lo que Pablo va a hacer de aquí en adelante es, con algún signo de pregunta, demostrarle que si ellos vivían de esta manera, o si era una práctica que ellos se defraudaran, se deshonraran, que no haya perdón, o si se defraudaban los unos a los otros, o practicaban estas cosas, no iban a heredar el reino de Dios. Y Pablo aprovecha esta situación
Veremos en un momento que no solamente este pecado y este problema que había sucedido en la iglesia, sino él abarca muchos otros pecados que hoy en día están, pero que eran unos pecados que continuamente abundaban en esa sociedad de la iglesia de Corintio y en esa región griega. Pero eso es lo que estaremos viendo hoy. Pablo le dice que se examinen, esa es la idea. Cuando ahora veremos en un momento no erréis, es examínense en ustedes. Examínense en si ustedes, por causa de este problema que está sucediendo, examínense si en verdad son creyentes. Porque no puede haber esto en una iglesia, no puede haber una práctica en una iglesia si en verdad ustedes son creyentes. Pablo comienza el versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pablo quería que ellos se examinen. Pablo quería que ellos se den cuenta que no pueden vivir de cierta manera si Dios había cambiado sus vidas. Si Dios había obrado en hechos, si Dios había hecho una obra transformadora en su vida, supuestamente ellos no podían tratar la situación de esta manera. No se podían engañar unos a otros, no podían defraudarse unos a otros. Ahora, yo pensaba por un momento, si un hermano tiene la conciencia tranquila cuando engaña a otro hermano, cuando defrauda a otro hermano, que es un pecado, cuando peca, tiene una conciencia tranquila, es posible que esa persona no sea creyente. Hay una cosa clara que dice la Escritura: nosotros tenemos al Espíritu Santo de Dios, que el cual nos ayuda en nuestra vida de santificación, el cual nos trae una convicción de pecado en nuestras vidas si nosotros pecamos, el cual se entristece cuando nosotros pecamos, y eso se va a ver en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Por ende, hermanos, eso es una gran señal. Si tú quieres saber que eres cristiano, tu vida ante el pecado no va a ser igual que los incrédulos. Pablo dice, ustedes no tienen ni siquiera una conciencia intranquila cuando defraudan a su hermano, cuando engañan a su hermano. En pocas palabras dice, cuando ustedes pecan, hay una conciencia tranquila, sin arrepentirse, y si pasa esto con justa razón se pueden cuestionar si realmente es cristiano. Y esto, hermano, es para examinarnos a nosotros mismos, para examinar nuestra vida privada, nuestra vida delante del Señor, cómo estamos en nuestra vida de santidad, nuestra vida de santidad. A veces, hermano, uno puede cometer un error, pero el problema está en que avanzamos y avanzamos en el error. En un momento más adelante lo veremos, el pecado de David. Yo no sé si ustedes se acuerdan, y lo he mencionado muchas veces, tanto el pecado de David, lo que sucedió, que trajo consecuencias, pero muchas veces lo que sucede es cuando nosotros en nuestra vida podemos pecar con algo, si no nos arrepentimos, lo que hace ese pecado es empezar a endurecernos y empieza a avanzar y avanzar en el error. Y eso es peligroso. Había un hermano que había defraudado a otro en esta iglesia. El otro no tuvo la gracia de pasar por alto la ofensa, no tuvo la gracia de perdonar o de tratar esa situación a solas con el hermano o con otros hermanos dentro de la iglesia, sino que lo llevó a tribunales. El pecado siguió. En vez de tratarlo, solucionarlo en el momento, no, siguió, sin importar la imagen de la iglesia, sin importar la imagen de Cristo. Y eso es peligroso, que como cristianos podamos decir, soy cristiano, pero que alguna situación de pecado pueda llegar a tanto y pueda agravarse tanto sin antes clamar al Señor, sin antes arrepentirnos. Ahora, unas preguntas que pueden venir a causa de que si estos verdaderamente eran cristianos, ¿por qué se conducían de esta manera? ¿Por qué seguían viviendo como inconversos, como los injustos, si en verdad eran justos? ¿Por qué siguen cayendo en la vieja manera de vivir la vida de la cual Cristo los ha salvado? ¿Por qué siguen las antiguas normas o viven lejos de Dios con estas conductas? Porque es eso lo que están demostrando. Tienen que vivir separados de los caminos del mundo, no seguirlo, dice la Escritura. ¿Y por qué ellos estaban llevando su pecado a los tribunales? ¿Por qué estaba sucediendo esto en la iglesia? ¿Por qué estas personas parece que se estaban conduciendo como si fueran no creyentes cuando en verdad lo eran? A veces, hermanos, nosotros vimos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, soberbia, orgullo, problemas. Pero Pablo le dice, ustedes son como carnales, pero eran creyentes. Eran creyentes. Eso no nos tiene que dar la libertad de decir, puedo pecar y soy salvo. No. La Escritura dice que un creyente es una nueva creación con un nuevo ser interior formado según una naturaleza divina. Hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo, pero muchas veces la carne, creo yo que es lo que está sucediendo aquí, la carne puede ser dominante en el cristiano desobediente. La carne puede dominarnos, de modo que esta persona puede tener la apariencia de un inconverso. Por eso Pablo quiere recordarles que no caigan en su antigua vida, que recuerden lo que eran ahora. Y Pablo da una serie de pecados que son caracterizadas por personas no salvas, personas injustas,
que no están justificadas delante de Dios. Pablo dice, ellas no heredarán el reino de Dios, porque no están en una posición delante de Dios justificados, están fuera del reino, están fuera de la salvación. Lo que menciona Pablo aquí. ¿No sabéis que los injustos, los que no son justos delante de Dios, no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen, no se equivoquen. Esa palabra la voy a guardar para lo último porque quiero que nos observemos a nosotros mismos. No se dejen engañar. Si ustedes practican estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Esa palabra no erréis significa eso. Pero Pablo da una lista que ha corrompido la civilización tanto en ese momento como hasta el día de hoy nosotros lo vemos. En primer lugar, la mayoría de nosotros conocemos el significado de cada una de esas palabras, los hemos visto en muchas ocasiones, pero yo quisiera dar un breve resumen, un breve enfoque de lo que significa cada palabra por un momento para detenernos allí. Fornicarios. ¿Qué significa, hermano, fornicario? Un fornicario es aquel que tiene intimidad antes del matrimonio. Personas solteras que aún no están casadas, pero también muchas veces esa palabra fornicación se utiliza como amplía el abanico y es inmoralidad sexual. Todo lo que tiene que ver con inmoralidad sexual. Y hay algo que la Escritura dice, que lo condena continuamente. Apartaos de la fornicación, busquen la santidad. Y este pecado lo podemos ver hoy en día, no solamente aquí en la iglesia de Corintio, como había sucedido. ¿Se acuerdan del capítulo 5? ¿Se acuerdan del capítulo 5? Un caso de inmoralidad. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación ni aún se nombre entre los gentiles. Era una fornicación, un pecado que ni aún se nombraba fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia sí se nombraba. Sí estaba sucediendo, a tal punto que un hombre se acostó con la mujer de su padre. Y Pablo dice, la fornicación, aquel que fornica no heredará el reino de Dios. Y este pecado, hermanos, hoy lo vemos exaltado y representado en libros, revistas, películas, en cualquier lugar, en televisión, pero lamentablemente se ve como una norma en la vida humana, como algo normal. No pasa nada si no te casas, es normal llegar al altar después de haber tenido relaciones, intimidad, un montón de veces y también con un montón de personas diferentes. Es normal no casarse, al contrario, lo ven como locos que ya hoy en la sociedad se casen, cuando es la norma desde el principio en las Escrituras que Dios une al hombre y la mujer. Hacen un pacto delante de Dios y hoy en día lo hacemos delante de otros testigos. Pero hay algo que vemos, hermanos, y yo sé que hoy aquí no están todos casados, tal vez hay algunos que son más jóvenes, pero Dios condena la fornicación. Guárdate de caer en este pecado antes de casarte. Llega delante del altar puro o pura, lo que seas, pero llega puro o pura ante el altar. Porque los fornicarios no heredarán el reino de Dios. La Escritura hay algo que dice, la fornicación en cualquier forma es una abominación para Dios y también debería serlo para el pueblo de Dios. Los que practican habitualmente y lo defienden no pueden permanecer en la voluntad de Dios. No se puede defender esto, porque los herederos del reino no practican, dice Pablo, estas cosas, no practican la inmoralidad sexual. Y eso lo podemos ampliar, como dije hace un momento, a muchas cosas que tengan que ver con la inmoralidad sexual. Por eso los verdaderos creyentes pueden caer en eso, pero aparte de eso pueden caer porque están débiles, pero cuando ellos reconocen que eso es malo. ¿Qué quiero decir con esto? Una persona puede caer porque está débil, puede pecar como cualquier otro pecado, pero automáticamente esa persona se tiene que dar cuenta, si es creyente, que eso está mal y debe arrepentirse y apartarse. Aquel que los confiesa y se aparta, dice el salmista. Así como Pablo reconoce en Romanos 7 que hice lo que no debería haber hecho, terminé haciendo lo que no quería hacer. Pablo dice, si me pongo ese ejemplo en mí, dice, yo pequé, pero no debía haberlo hecho. Me di cuenta que lo que hice está mal, mi carne quería hacerlo, aunque yo me di cuenta que eso estaba muy mal. Cuando no quería hacerlo, terminé haciéndolo. Y es posible que una persona creyente caiga en ese pecado. También debemos recordar que el edificio más grande de Corintio era el templo de la Afrodita. Yo no sé, ustedes no se van a acordar de eso, pero lo vimos muy al principio. Era el templo de Afrodita, la diosa del amor, en el que crecían tanto la idolatría como la inmoralidad. Ellos adoraban a esa diosa con sus perversiones. Se acostaban con mujeres, con prostitutas, y esa era la manera de adorarla, a esa diosa.
algo aborrecible y totalmente contrario a las Escrituras. De modo que la mente de los corintios tal vez estaba impregnada de su antigua vida y por eso tal vez le costaba alejarse de eso. Hermanos, hay algo que hago un paréntesis aquí. En la vida cristiana no todo para todos es igual. Hay algunas personas que nacieron, aunque no son creyentes de cuna, como muchos dicen, nacieron en una casa cristiana desde pequeño y tuvieron la dicha, la oportunidad de que sus padres lo guardaran de muchas cosas. Pero no todos crecieron. Hay muchos que conocieron al Señor a los 15, a los 20, a los 30, algunos a los 50 y vivieron toda una vida depravada en inmoralidad, caídos en el mundo, y ahora es mucho más difícil quitarse esas cosas, esos 30, 40, 50 años de vida de una práctica, quitársela. Y eso sucedía tal vez en esta iglesia. No sabemos si estos hermanos que habían pecado tenían 40, 50 años. No iba a ser fácil quitarse toda esa mentalidad, todo ese pecado impregnado durante 40 años de un día para otro. Sí, Cristo hace libre, sí, Cristo nos rompe del dominio del pecado. Ahora podemos vivir una vida de piedad y santidad, pero no va a ser lo mismo a cuando una persona tiene su mente llena de depravación durante 20, 30, 40 años. Porque también muchas veces tiene que ver por costumbre. Pero hay algo aquí, que la manera en que se adoraba a estas personas, como dije, tenía que ver con la idolatría. Por eso estaba la idolatría sumamente unida a la fornicación. Ahora, ¿qué significa idolatría? Idólatras. Los idólatras no heredan el reino de Dios. No solamente se refiere a aquellos que adoran dioses, sino un sistema religioso falso. Aquellos que adoraban un sistema religioso falso que estaba más enfocado en otras cosas y no en el Dios vivo y verdadero. Y no simplemente a los que se inclinan ante otras imágenes que no sea Dios. Y vemos que en nuestra sociedad hoy en día hay mucho de eso. Muchas personas que adoran cualquier otra cosa que no sea Dios. Hay un montón de religiones que no van conforme a las Escrituras. Si alguno trae otro evangelio diferente, sea anatema, sea maldito, no lo crean. Aun si un ángel del cielo desciende en esta hora y nos dice, tengo una nueva revelación, no lo crean, dice Pablo. No lo crean, porque hay un solo evangelio, una sola muerte, un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Es el primer mandamiento de la ley. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen, no idolatrarás, no amarás, no mirarás otra cosa que no sea yo. No creerás en otra cosa que no sea ni yo ni las Escrituras, dice el Señor. Por eso ninguna creencia, afirmación o práctica parece raro hoy creerla. Porque hoy todos creen de todo. Si ustedes, hermanos, van a la India, hay miles de ídolos. Adoran hasta la vaca, adoran hasta los animales, se postran ante animales, como si ellos fueran dioses. Hoy en día se cree cualquier otra cosa menos en Dios. Y eso es triste. Lo siguiente de la lista es los adúlteros. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Sabemos que se refieren los adúlteros a aquellos que están casadas y tienen intimidad, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y el matrimonio, hermanos, nosotros debemos recordarnos todos los días que es algo sagrado delante de Dios, es algo puro delante de Dios. Así como Cristo con su iglesia, el ejemplo que dio el Señor en las Escrituras. Y eso es un pecado especialmente horrendo ante los ojos de Dios, porque exalta algo tan maravilloso como que Cristo dio su vida por su iglesia, la ama y se ha unido de esa manera. Pero vemos personas que están casadas, deshonran su matrimonio, no cuidan su matrimonio, engañan sus matrimonios. Por ende, el adulterio es algo que lamentablemente Dios lo odia, con justa razón. Hebreos 13, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a fornicarios, la primera palabra que vimos, y a los adúlteros lo juzgará Dios. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios, aquellos que practican tales cosas. Esposos, esposas, guárdense, guardémonos. Tenemos esposos, tenemos esposas, y debemos guardarnos, debemos cuidar que Dios aborrece. Y muchas veces uno podría decir, sí, pero yo no me acosté con esa mujer, pero sabemos el pasaje que dice aquel que mira, ya se acostó de antemano con esa mujer. No llevaste a esa mujer a la cama, pero sí la llevaste en tu corazón. No llevaste a ese hombre a la cama, pero lo llevaste en tu corazón, porque el deseo estaba y lo codiciaste. Guardémonos, hermanos, guardémonos del adulterio. Una caída que lamentablemente puede destrozar una familia, un matrimonio, una iglesia, familias enteras. Los afeminados, dice ahí, los afeminados. Dice, los afeminados, y menciona otro más, y los que se echan con varones. Nosotros podríamos decir que es lo mismo,
pero ahora nos daremos cuenta por un momento que el significado no es lo mismo. Afeminado significa aquellos que permiten que sus cuerpos sean usados de un modo pervertido. Habían algunos hombres, aunque se parezca tan impresionante como puede llegar el pecado, que apuntan a aquellos hombres que se prostituían. En esa época había hombres, como tal vez puedan verlo hoy en día, que se prostituían, lo hacían con libertad, y habían algunos que, como dicen algún comentarista, que lo hacían hasta gratis, por disfrutar, por gozar de los placeres de este mundo, mientras que los homosexuales son aquellos que practican la sodomía, sobre todo. Ahora veremos qué significa ese término de sodomía. Por tanto, los afeminados y los que se echan con varones, ambos se refieren a lo mismo, una corrupción total de sus cuerpos, una perversión entregada a las cosas de este mundo, intercambiando lo que Dios ha dicho que era normal, hombre y mujer. Hombre y mujer cambiaron, dice Romanos capítulo 1. Pero también aquí podemos incluir el travestismo, el cambio de sexo, la homosexualidad y entre otras perversiones sexuales. No sé para ustedes, hermanos, pero a veces aún es hasta incómodo nombrar estas cosas. Pero si para nosotros o para mí es incómodo nombrar aún estas cosas o estos nombres, para ellos lo practican y no les resulta nada incómodo. Lo gozan, se sienten orgullosos de todo lo que ellos crean. Y ahí nos damos cuenta de a dónde llega la perversión del corazón. Sabemos que la creación de Dios es lo primero que creó a su imagen y semejanza. Varón y hembra los creó. Y el Señor prohíbe estrictamente que se confundan esos papeles y mucho menos intercambiarlos, varón y hembra. No hay lugar para un afeminado, no hay lugar para uno que se echan con varones, no heredan el reino de Dios. Aún en la vestimenta, nos dice Deuteronomio 22, no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios. Tenía que haber una distinción aún en la manera de vestir, tenía que haber una distinción aún en la manera de ser en las personas. Pero hay muchos hombres que aún en la manera de hablar nos damos cuenta que quieren ser afeminados. Por ende, la homosexualidad está condenada una y otra vez a lo largo de la Escritura, y es el pecado que destruyó a Sodoma y Gomorra. Y por eso dije que es ese título que algunos lo llaman como sodomitas. Los sodomitas eran hombres pervertidos con deseos sexuales. ¿Se acuerdan cuando en alguna ocasión los ángeles fueron a la casa de Lot y aparecieron hombres afuera? Estos ángeles habían llegado con forma humana y los hombres del lugar, los hombres del pueblo, habían rodeado la casa de Lot y dice, sácalos afuera, esos dos hombres que metiste en tu casa. Sácalos afuera para que le conozcamos, para que tengamos relaciones con ellos. Una perversión total. A cualquier hombre que querían llevarlo a la cama, hermanos. Y eso nos enseña lo degradante que es la sociedad, a lo que llega el pecado y cómo se corrompe. Con razón, esa ciudad terminó como terminó, y con razón este pueblo, Ezeiza, y todos terminaremos como terminaremos, aquellos que no creen en Cristo, porque hay una perversión, corrupción moral continuamente. Ahora, nosotros hay algo que vemos en la Escritura que no se puede aceptar en ningún momento esto. Debemos aborrecerlo como Dios lo aborrece. En el tiempo de Pablo la homosexualidad llevaba, como dije, a veces pensamos que esto surge ahora, si bien puede verse un poco más, porque ahora lo hacen con orgullo, lo hacen con libertad. Ante una persona en la familia que era afeminado, o que era homosexual, o era gay, como lo llamemos hoy en día, ante una persona eso era una vergüenza para la familia, de modo que tal vez esa persona lo ocultaba, lo guardaba, pero estaba. Hoy en día el problema está en que lo gritan a los cuatro vientos, y ese es el problema. No es que antes había más respeto en ese sentido, o antes se cuidaban más, o antes no había homosexuales. No, siempre hubo, lo vemos en Sodoma y Gomorra desde un principio, la manera en que se habían extraviado, la perversión moral y total. Por ende, en los tiempos de Pablo había ya llevado muchos siglos desenfrenado este pecado en Grecia y en Roma. Alguien dijo algo acerca de este pasaje que dice de Sócrates, no sé cuánto han leído o conocen algo de Sócrates, dicen que fue un homosexual y que probablemente Platón también lo fue. Leí algo acerca de este comentario de estas dos personas que no lo quería leer hoy aquí, y no lo voy a leer, no lo traje en mis notas, porque era tanto la perversión a cómo estos líderes o estos reyes o estos hombres sabios, cómo habían pervertido todo, la manera en que tenían en su casa o en su mansión hombres y listas de hombres, y a tal punto que se describía un poco lo que hacían con estos hombres, no cosas íntimas, pero sí cosas de pecado, lamentablemente. Pero esto es la condición de lo que lleva el pecado, hermanos. Esto se había extendido
como un cáncer en toda Grecia, en todo Roma. ¿Y qué quiero decir con esto? Que este cáncer tal vez estaba llegando a la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, esto no se puede permitir en la iglesia. Si ustedes practican esto, no son creyentes. Si ustedes están practicando esto, no van a heredar el reino de Dios. Y si esto sigue aún en su mente, en su corazón, porque durante muchos años vivieron conforme a estos pensamientos, conforme a esta vida, tienen que arrancarlo de sus vidas. Pero también lo que hace el papel, lo que hace lamentablemente esto, es que confunde los papeles sexuales. ¿Qué quiero decir con esto? Igual que el adulterio es maligno porque ataca a la familia, también vemos que la homosexualidad corrompe el plan bíblico para la familia. Hombre y mujer, nada más, nada más, nada más. Esto no se puede aprobar porque Dios no lo aprueba. Pero siempre, a veces uno ha tenido, algunas personas, ¿qué quiero decir con esto? Algunas personas pueden odiar el pecado. Algunas personas pueden odiar de antemano cierto pecado, pero a mí lamentablemente siempre me ha molestado mucho una persona afeminada. Lo digo de corazón. Pero me he dado cuenta durante ya hace mucho tiempo que uno tiene que tener compasión. Porque esa persona es afeminado y tiene su pecado, pero otra persona también tiene su pecado. Delante de Dios todos los pecados son iguales, sí y no. Pero sabemos que tenemos que tener misericordia y compasión con esas personas. A tal punto que vemos una persona femenina y nos puede dar bronca. ¿Cómo puede ser así? Tan afeminados, pero son pecadores como nosotros y necesitan el mismo mensaje que nosotros necesitábamos. El mismo mensaje. Lo siguiente que Pablo menciona es ladrones y avaros. Tiene que ver con un pecado básico de la codicia. La persona que codicia es aquella persona que desea lo que otro tiene. Lo que no le pertenece, él lo quiere. En realidad el ladrón es todo lo contrario, lo quita directamente. Y yo no sé qué es peor, si querer algo y robarlo o desearlo en tu corazón, porque lo que Dios ve también es el corazón. Y eso es peligroso, porque nosotros no somos ladrones para quitarlo de los demás. No podemos llegar a eso, o tal vez no vamos a llegar a eso, pero sin embargo puede haber codicia en nuestro corazón. Tener o querer tener lo que otros tienen. Y la codicia manifiesta sin duda el egoísmo, un egoísmo que nunca está satisfecho con lo que tiene. Alguien dijo así, que un avaro es un hombre con un deseo desordenado de posesiones, lo que a menudo lo lleva a emplear medios injustos para conseguirlo. Quiero más, el codicioso quiere más, nunca está satisfecho. Resulta difícil encontrar una persona en nuestro tiempo y tal vez si eso está en un creyente también es difícil y debemos clamar al Señor que quite nosotros eso, que se sienta satisfecho con sus ingresos, con lo que gana, pero también con lo que tiene, con lo que el Señor le ha provisto. Y eso nos habla, hermanos, que muchas veces hay falta de gratitud. Quiero más, el Señor me ha dado, quiero más. Muchas veces no estoy satisfecho con lo que tenemos. Porque es muy raro que un codicioso diga, yo agradezco a Dios por lo que me ha dado, pero quiero más. No, normalmente quiere más porque no está satisfecho con lo que el Señor le ha dado. Y eso nos lleva a la ingratitud, nos lleva a no darnos cuenta cuánto Dios nos ha dado. Pero también nos lleva a no darle gracias por lo que sí nos ha dado. Nosotros, hermanos, debemos mirar la cruz nada más. Mirando la cruz nos damos cuenta que el Señor nos ha dado en abundancia y nosotros muchas veces queremos más. Entiendo que muchas veces hay necesidades físicas, pero teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso. El Señor dijo, vosotros valéis más que muchos pajarillos, busquen primeramente el reino de Dios y la comida, el vestido, la bebida le va a ser entregado. Yo no voy a desampararlos, ámenme y yo los voy a honrar. Pero búsquenme primero a mí, yo no los voy a desamparar. Por ende, no debería haber lugar para la codicia de desear más. Sí, yo tengo un vehículo y puedo atinar a querer tener otro. Sí, no está mal que el Señor nos prospere y nos da en abundancia para que lo disfrutemos. Pero cuidado con el corazón, hermanos. Cuidado con el corazón. Y esto es uno de los pecados más destructores porque empieza a crecer en oculto. Empieza a crecer en oculto en nuestros corazones y a veces cuando se manifiesta ya es tarde. El siguiente es los borrachos. No hace falta mencionar mucho de esto, son principalmente aquellos que son adictos al alcohol. Sabemos eso. Pablo dice después maldicientes. Maldicientes son aquellos que utilizan un lenguaje malo contra otro, hieren con las palabras. Y Dios no considera este pecado leve porque muchas veces nuestra lengua, nuestra palabra, hiere a otro, destruye a otros, causa una miseria, lastima a otros. Y muchas veces nos trae problemas nuestras lenguas. Por algo hay casi un capítulo, como menciona la Escritura en Santiago, que habla de la lengua y de su destrucción. Estafadores. ¿Qué son los estafadores? Son ladrones que roban indignamente, se aprovechan injustamente de la gente, ¿con qué fin? Para proveer ganancia para sí mismo. Y esto puede ser un montón de cosas. La extorsión,
O tal vez si yo estoy vendiendo algo, lo vendo de una manera defectuosa y no lo digo. Y si brinda un servicio, da un servicio deficiente. Tal vez una publicidad falsa o otras muchas formas de que nosotros estafemos a otra persona. Ese es el fin. Estafadores, como lo eran en el tiempo de Pablo. Y tal vez como este hermano estafó al otro. Y Pablo dice, si ustedes practican estas cosas, ninguno de ellos heredará el reino de Dios. Así termina otra vez. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y luego de que da la lista dice, no heredarán el reino de Dios. Ninguno de toda esta lista, Pablo lo repite en el versículo 9, lo dice en el versículo 10, ninguno de que practica estas cosas va a heredar el reino de Dios. Y no está diciendo que aquellos que caen una vez en estos pecados, porque hermanos, seamos sinceros, muchas veces vamos a caer en estos pecados, pero cuidado con que si no se vuelva algo repetitivo a tal punto que nosotros pensemos que es una práctica. Pablo dice, ¿alguna persona que cae en este pecado no va a heredar el reino de Dios? No. Lo que dice aquel que persiste en practicar estos pecados y que son dominados y que esta persona se caracteriza por este pecado va a ser excluido del reino de Dios. Ninguno de estos que viva caracterizado por estos pecados va a heredar el reino de Dios. El hombre que engañó a su hermano tenía que ver si su vida estaba dominada por esto. El hombre que engañó a su hermano tenía que darse cuenta si en verdad él estaba actuando o había caído en esto y estaba arrepentido, o era una práctica que él estaba acostumbrado a hacerlo. Si era una práctica que él estaba acostumbrado a hacerlo, Pablo dice, tú no heredarás el reino de Dios. Él debía estar preocupado por su salvación como cualquiera de ellos y examinarse a sí mismo. Ahora, hermanos, cuando tú ves este pasaje, tú puedes pensar por un momento, yo no estoy en esta lista, pero esta lista no es exclusiva, y decir, a ver, yo no soy inmoral, no lo tengo. Acá dice idólatra, no lo tengo. Acá dice adúltero, no lo tengo. Soy solo un mentiroso, pero no está en la lista. Entonces yo voy a heredar el reino de Dios. Soy mentiroso, pero no está en la lista. No es lo que dice Pablo. No. Y esta no es la manera de que nosotros debemos verlo. Pablo dice que es una lista que aquellos que practican el pecado, y eso podemos añadirle otros pecados, hermanos. No son solamente estos pecados que Dios aborrece. Si nosotros vamos a las Escrituras, vemos que Dios aborrece a los mentirosos, aborrece a los soberbios, aborrece a los altivos, a los orgullosos. Dios aborrece los ojos altivos, la lengua mentirosa, entre otras cosas, y no están aquí. De modo que nosotros no podemos decir, yo no soy ni fornicario, ni idólatra, ni adúltero, ni afeminado, listo, heredará el reino de Dios. No, porque podemos incluir otros pecados de los cuales tenemos que tener cuidado. Aquellos que practican el pecado no heredarán el reino de Dios. Algo que también quiero destacar es que todo lo que están leyendo esta carta aquí en Corintios debían recordar, y nosotros debemos recordar, tener compasión y misericordia con personas que aún practican el pecado. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros en un tiempo éramos así. Pablo dice, y vosotros erais, y esto erais, versículo 11, y esto erais algunos de vosotros, mas ha sucedido algo, Dios los salvó, Dios los lavó, como ahora veremos, pero esto erais, pasado, tiempo pasado. Ninguno nació siendo creyente, nadie nació convertido, nadie nació con el Espíritu Santo. Pablo le recuerda, ustedes eran tiempo pasado, ustedes vivían de esta manera. Y eso nos lleva, hermanos, a tener compasión y misericordia de aquellos que son pecadores, como dije hace un momento, porque nosotros estábamos como ellos, y si no fuera por la gracia de Dios, hoy estaríamos tal vez peor que ellos. Por eso, hermano, tú no puedes decir que eres cristiano y seguir siendo un difamador. No puedes decir que eres un cristiano y seguir siendo un avaro. Hay ciertos pecados que lamentablemente le tomamos cariño con nuestra vida, pero hay algo, como hemos cantado en 2 o 3 ocasiones esta mañana, que tenemos un Dios santo. Que tenemos un Dios santo y no podemos decir que somos cristianos y seguir viviendo de cierta manera con ciertos pecados. No puedes decir que eres cristiano y seguir siendo un fornicario, un adúltero, dice Pablo aquí. No se puede decir soy cristiano y estoy viciado a la inmoralidad. No. Esto erais. Y esto nos enseña muchas veces cuando nosotros leemos la Escritura y la estudiamos, los tiempos verbales. Pasado, erais. Porque si decía esto sois, entonces no son salvos. Pero si dice erais, nos enseña que eso ya no lo soy. Ahora soy una nueva criatura en Cristo. ¿Y por qué digo que es importante? ¿Y por qué digo que no podemos vivir de cierta manera? Porque si no empezamos a crear un nuevo cristianismo donde se puede seguir siendo borracho y ser salvo, puedo ser un inmoral y ser salvo, puedo seguir siendo un adúltero y ser salvo, puedo ser un avaro y así mismo heredar el reino de Dios. Y Pablo dice, no, los que practican tales pecados no heredarán el reino de Dios. Hermano, lo que ha sucedido a nosotros es
producido un tremendo cambio espiritual inexplicable. Cómo Dios ahora transformó mi vida, que antes lo odiaba y ahora lo amo, y lo que antes amaba, que era el pecado, ahora lo odio. ¿Cómo puede ser eso? Internamente el Señor produjo un tremendo cambio espiritual. Esto erais tiempo pasado. En una ocasión le preguntaron a una persona, escuché, ¿tú eres alcohólico? Y él decía, yo sigo siendo alcohólico, porque iba a Alcohólicos Anónimos y demás, aunque ya no bebo. Él en su mente tenía, soy alcohólico, aunque ya no bebo. Y tal vez esa persona no iba a beber más en su vida, pero en su ser interior, él sabía que era alcohólico, porque la idea de él era ser un alcohólico siempre, pero hoy no cedo a la bebida. Pero el creyente no es un mujeriego siempre, el creyente no es un alcohólico siempre, el creyente no es un drogadicto siempre, porque Cristo liberta, hermanos. Al que Cristo hace libre, es libre en verdad. Y ese es el mensaje del Evangelio que predicamos. Estábamos encadenados a nuestros pecados, pero ahora éramos esos. Ya no lo somos más. Antes pecábamos, pero ahora sí pecamos, pero con otra condición, porque caigo, tropiezo, me entristezo, me arrepiento. Pero antes lo hacíamos con libertad, con orgullo. Era, y dice Pablo, tiempo pasado. Ya no debe ser así, ya ese no debe ser tu estilo de vida, hermano. Yo no sé con qué pecado luchas, yo no sé qué tentaciones tienes, pero no tienes motivo para pecar. Erais. Si tú dices, yo levanto la mano ahora en un momento y digo, ¿quién es creyente? Y tú dices, yo soy creyente porque me arrepentí. Bien, erais eso. Ya no eres más esa persona. Y si practicas tales pecados, y no hablo meramente lo de la lista, no son cristianos, dice Pablo. Como he dicho en otra ocasión, como tú sabes, hermano, y cuidado con esto, no me cansaré de decirlo, lo he aplicado un montón de veces a mi vida, cuidado si es una caída o una práctica. Es una caída o una práctica, lo que dices, te encuentras hablando cosas que no debes en varias ocasiones, viendo cosas que no debes, oyendo cosas que no debes, yendo a lugares donde no debes, un montón de cosas. ¿Es una caída o se convierte en una práctica? Por eso la importancia de examinarnos una y otra vez, como dice Pablo, examinaos si estáis en la fe. Examinaos para saber si es una caída o si está haciendo frecuente el pecar de esa manera, a tal punto que en verdad se convierta en una práctica, y aquel que practica el pecado es del diablo, dice Juan 3:8. Examina tu vida, hermano. Yo creo que la mayoría de las personas, cuando el Señor le dice, apartaos de mí, que ellos van y dicen, Señor, Señor, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca hicieron mi voluntad. Yo creo que esas personas, sí muchos van a estar engañados ese día, pero sí muchos con sinceridad van a ir, Señor, yo iba a la iglesia, de verdad estaban engañados ellos mismos. No, nunca lo hiciste. Vivías de cierta manera. Cuidado, hermanos, no vaya a ser cosa que lleguemos delante del Señor y nos demos cuenta que nunca fuimos salvos. Es fácil caer en una religiosidad, es fácil caer en la religión. Aún los que no están en Cristo, parecieran que están en Cristo, estaban con nosotros, pero no eran nosotros. Y si se fueron, ahí están demostrando que nunca fueron de nosotros, porque si hubiese sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, dice Juan. Pero esto erais, hermanos, estos erais algunos, dice Pablo. La iglesia de Corintio, como la iglesia hoy en día, tenía miembros que habían sido fornicarios, adúlteros, ladrones, etcétera, como dijimos en la lista. Y lamentablemente muchos de ellos hoy podían traer eso a su vida, podían caer eso en algo de sus vidas, pero ellos debían entender que eran un ex pecador. Cristo vino al propósito de salvar a los pecadores, nos dice Mateo 9. Y esa es la gran verdad del Evangelio, hermanos. Nadie ha pecado tan profunda o extensamente o grandemente que no pueda ser salvada. Porque Cristo salva, Cristo liberta. Mas cuando el pecado abundó, dice Romanos 5, sobreabundó su gracia, nos libertó del pecado, nos alejó del pecado. Pero algunos habían dejado de ser así por un tiempo, de aquí en la iglesia de Corintio, a tal punto que ahora se estaban volviendo a su antiguo comportamiento. Y ellos debían entender que hubo un cambio. Por eso, hermanos, vemos que la iglesia, la vida cristiana tiene que ser pura, santa y justa, que es lo que va a mencionar Pablo ahora. La nueva vida produce cambios, requiere una nueva forma de vivir. Ya no soy esa persona, esto erais. Pablo menciona 3 cosas. Voy a mencionar también por un momento lavados. Lavados habla de una nueva vida, de regeneración. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Nos regeneró, nos lavó por la renovación de su espíritu. La regeneración es obra de una recreación de Dios. Nos hizo de nuevo. Somos lavados. 2 Corintios, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, esto erais,
He aquí todas son hechas nuevas. Somos una nueva criatura, una nueva creación, unas nuevas metas, unos nuevos propósitos, unos nuevos deseos, una nueva vida, una nueva práctica. Y Efesios 2 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Juan 3:3, cuando una persona es lavada por Cristo, quiere decir que ha nacido de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Ha sido lavada. Y somos lavados, hermanos, por la obra de la cruz de nuestro Señor. Apocalipsis 1:5, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. La sangre de Cristo nos lavó. Él hizo esta regeneración en nuestras vidas. La segunda palabra que Pablo menciona es santificados. Habéis sido lavados. Lo primero que sucedió, habéis sido santificados. ¿Qué significa la palabra santificados? Somos apartados. Vivíamos de una manera, ahora Cristo nos apartó para que vivamos por Él, con un fin, con un principio, para un propósito. Somos apartados del mundo para vivir para Dios y en Dios y por Dios y para Dios. Y eso sucedió en la obra de la cruz, Hebreos 10:10. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Santificado nos habla de un nuevo comportamiento, una nueva vida. Ya lo hemos explicado en varias ocasiones. Somos santificados posicionalmente en Cristo, pero también en la práctica debemos santificarnos todos los días. Ser santificado significa ser hecho santo en nuestro interior. Ahora tenemos al Espíritu Santo y nos da la capacidad, la habilidad para poder vivir una vida justa, una vida recta. Hermano, antes de ser salvo no teníamos una naturaleza santa ni la capacidad de vivir para Dios. Pero ahora que estamos en Cristo, hemos recibido esa nueva clase de vida que la cual quiere que andamos y podemos andar, dice la Escritura. Ya en el pecado no tiene dominio sobre nosotros. Ahora eso ha sido reemplazado por una vida de santidad. Y el problema aquí de la iglesia de Corintio es que a causa de su carnalidad y pecaminosidad estaba interrumpiendo esa obra que estaba sucediendo en sus vidas, esa obra de santificación progresiva. Al principio de la carta, Pablo le dice en capítulo 1, versículos 2, les dijo a los corintios que eran santos en Cristo. ¿Cómo estas personas podemos llamarlas santas? ¿Cómo se están comportando y podemos llamarlas santas? Pero Pablo dice, ustedes son santos en Cristo. Pablo les recuerda que habían sido santificados. Si habéis sido santificados, si Cristo hizo una obra en ti, vive de esa manera. Recuerda lo que hizo y practica de esa manera. Recuerda que han sido santificados. Y hermano, a veces es bueno recordar, como vimos el domingo, lo que Cristo hizo por nosotros. Es bueno recordar. Hermano, fuiste santificado, compórtate como tal. El Señor te santificó y quieres que vivas de esa manera. Juan 17 nos dice que todo aquel que cree en Jesús es santificado en Él. La santificación significa que el creyente ha entrado en comunión con Dios. Eso es santificación, porque en cuanto yo me aparto de la comunión con Dios, ya no voy a vivir una vida de santificación. Lo tercero y último que menciona, justificados, justificación. Justificación. Pablo dice en el versículo 9, los injustos no heredarán el reino de Dios, pero sí los justos. Los injustos no, pero sí los justos, aquellos que son justos delante de Dios. ¿Qué significa esto? La justificación es un acto declarativo que somos justos delante de Dios, que Dios declara junto al creyente en Cristo. Fuera de Cristo no somos justos, fuera de Cristo no tenemos su justicia. Y esto nos habla de una posición delante de Dios. En Cristo, hermanos, somos revestidos en su justicia y ahora Dios nos ve a nosotros, en nosotros, la justicia de su Hijo en vez de nuestro pecado. En vez de nuestro pecado. Somos declarados justos delante de Él, siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Romanos 3:24. Ahora la justicia de Cristo se acredita en nuestra cuenta. Somos santos, justos, inocentes, porque alguien murió por nosotros. Porque alguien fue tratado como pecador para que nosotros hoy seamos tratados como justos. Y Pablo menciona, y no estoy por terminar, porque quisiera hacer algo más práctico. Pablo menciona, dice que somos lavados, santificados, habemos sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Yo no sé si fue intencionalmente, sin intentar presentar una doctrina de la Trinidad, pero Pablo menciona a las tres personas de la Trinidad en nuestra salvación. Él sabía que esta era la verdad de Dios y menciona a las tres personas. Somos justificados por el Padre, nos dice a lo largo de toda la Escritura, en el nombre de su Hijo, pero por el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo. En verdad, hermano, ¿tú has pensado esto por un momento?
lo que ha sucedido en tu vida, la manera en que Cristo te salvó, cómo te ha declarado, como dijimos recién, justo, cómo tú, cómo yo, la vida en que hemos vivido, puede venir alguien santo, bueno, recto y declararnos justos cuando no lo merecemos. ¿Tú has pensado esto? Que te hayan declarado justo, que ya no eres de pecador delante de Dios sino inocente. ¿Tú sabes, hermano, lo que en verdad significa esto? Tenemos una lista de pecados. El Señor podría agarrar una hoja inmensa de nuestros pecados, todos anotados, y que Él ahora te mire como si esa lista no existiera. Como si esa lista no existiera. Lo que es que el Señor te mire y no vea tus iniquidades. Que Él te mire como si nunca hubieses roto un plato cuando antes le dabas continuamente las espaldas, y ahora que eres creyente, tienes al Espíritu Santo, la palabra, la oración, muchas veces también le das las espaldas. Que el Dios santo y todopoderoso, como dice la Escritura, te mire y sepa que mereces el infierno, pero que no vea eso. Ahora vea a un justo, que te ha declarado justo, que tú mereces el infierno, mereces la injusticia, pero te trata como un justo, como que alguien que tiene justicia, la que no tienes, pero tienes la de Cristo. En aquella cruz, hermano, el Padre trató al Hijo como si hubiese pecado durante toda su vida, para que te trate a ti y a mí como si nunca hubiésemos pecado, y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Eso genera, hermanos, una vida regenerada. Eso debe producir una nueva forma de vivir transformada. Y esta iglesia de Corinto y nuestra iglesia en Ezeiza debe entender eso una y otra vez. Pablo está diciendo de una manera fuerte que no era aceptable que algunos creyentes estuvieran comportándose como los de afuera del reino. Ellos estaban actuando con su vieja naturaleza y Dios no lo había salvado para eso. Él lo había salvado para otra cosa, para que vivan para Él, para que vivan una vida de santificación, porque habían sido lavados y justificados. Alguien dijo en algún momento irónicamente, bueno, si somos salvos, bien, podemos pecar y todavía ir al cielo, pero sabemos que no es así. Sabemos que no es lo que dice la Escritura. Personas que han nacido de nuevo van a ir al cielo, sí, a pesar de muchos fracasos. Pero el nuevo nacimiento produce una nueva naturaleza, y una nueva naturaleza significa un nuevo apetito. Ya no tengo deseos por el pecado como lo tenía antes. Por eso Pablo dice, no se dejen engañar. Hermano, uno no puede vivir en pecado pero morir en Cristo e irse al cielo. Grábate esa frase. Uno no puede vivir en pecado pero morir en Cristo e ir al cielo. No es compatible. No podemos esperar sembrar la carne y cosechar vida eterna. No podemos. Por eso no heredamos el reino de Dios al abstenernos de pecar, sino mediante una nueva vida piadosa que demostramos que vamos a ir al cielo por lo que ya ha sucedido internamente en nosotros. Yo ahora demuestro con mi vida que he sido lavado, santificado y justificado, con mi manera de vivir. De esa manera lo demuestro. Y vemos aquí, hermanos, lo que había sucedido en estas personas, el poder recreador de Cristo. Y el poder de Cristo sigue siendo lo mismo. Una persona no puede cambiar, pero Cristo sí puede hacer cambiar a una persona. Dios puede tomar a un montón de gente hipócrita, malas como nosotros, y convertirnos, como sucedió aquí. Estos erais. Pablo automáticamente está diciendo, ustedes eran unos fornicarios, ustedes eran unos idólatras, unos adúlteros, pero ahora Dios los ha lavado, Dios los ha transformado, Dios los ha cambiado. ¡Cuán grande es la obra de Dios! Ya no eran los mismos, a pesar de que tropezaban y caían. Y Pablo les quiere recordar, ustedes fueron lavados, santificados, vivan de esa manera, hermanos. Pero noten, hermanos, ¿quién hace esta obra? Dice, porque fuisteis lavados. Y hago hincapié en esto para ir terminando, porque fuisteis. Y esto nos habla de que alguien nos limpió, no es que fuimos lavados por nuestra propia cuenta. Alguien lo hizo. Todos nuestros pecados han sido lavados, perdonados en la sangre de Cristo. Ya no estamos cubiertos del lodo, iniquidad, del pecado. Sí, como dije ya anteriormente, batallamos con el pecado, pero no estamos sumergidos en él. Hemos sido lavados. Pero dice, no os lavasteis. Dice, fuisteis lavados. Alguien te tuvo que tomar y lavar. Es como si mi hijo se cae en un charco de agua, yo tengo que agarrarlo, no se va a lavar por sí solo. Yo tengo que agarrarlo, tomarlo en mis brazos, llevarlo al baño y lavarlo. Y eso sucede con nosotros, hermanos. La única esperanza que teníamos como pecadores, la única esperanza para alguien muerto en sus delitos y pecados como nosotros, es que venga el Creador del universo, nos tome, nos lave en la sangre preciosa de Cristo para ser salvos y ser lavados de nuestra maldad. Y lavados a tal punto que ahora nos vea y diga, esta persona nunca pecó. Es como si nunca hubiese pecado de la manera que fue lavado. No ha quedado rastro de su inmundicia gracias a esa sangre preciosa de Cristo. Pero no solo fuiste lavado, fuiste santificado.
Tú no te separaste para Dios. Dios vino, te tomó y te apartó para Él, para que vivas para Él, para que vivas para Él, para servirle, para amarle, para buscarle continuamente. Alguien te santificó, no te santifica solo, siempre dependemos del poder y la gracia de Dios. Alguien te tomó de tu vida, de tu inmundicia, pero alguien lo hizo y te separó para Él. Hermano, guárdate esto, no eres tuyo, no te pertenece ni tu dinero, ni tu vida, nada. Si tú dices, soy creyente, alguien te compró a precio de sangre. No te perteneces. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Por eso la advertencia de Pablo, no erréis. No se dejen engañar, no se engañen a sí mismos, eso es lo que significa. No se engañen a sí mismos. Si usted vive en alguno de estos pecados, Pablo dice, no heredaréis el reino de Dios. No eres salvo, no te engañes a ti mismo. Esto también nos enseña, hermano, que un creyente durante un breve tiempo, como sucedió aquí, como sucedió con aquel que fornicó en capítulo 5 con la mujer de su padre, vemos que más adelante se arrepiente, vemos que más adelante vuelve en arrepentimiento. Pero esto nos enseña que durante un breve tiempo puede caer en su antiguo estilo de vida un creyente. Puede caer en un tiempo. A veces es difícil cuando vemos una persona y su estilo de vida y digamos y esa persona dice, yo estoy en Cristo, pero nosotros vemos su conducta y decimos, no está viviendo como una nueva criatura, como lo que Él dice ser. No es lo mismo práctica que caída, como dije hace un momento. Hermano, nosotros si vamos a lo largo de toda la Escritura, vemos personas que eran hombres de Dios, pero cayeron. Vemos a Noé, el hombre justo, saliendo del arca y emborrachándose. Uno de los pecados que recién dijimos, si yo veo a un hermano emborrachándose, vos no sos creyente. Mira cómo andás borracho. Pero Noé, aquel que fue un justo que Dios salvó con su familia en el arca, se emborrachó. Vemos a Abraham. Dijimos que la mentira, Dios aborrece la mentira, la lengua mentirosa la aborrece. Pero vemos a Abraham mintiendo y nosotros decimos que el padre de la mentira es el diablo. Pero Abraham mintió diciendo que su esposa no era su esposa, para guardar su vida. Vemos a su hijo Isaac después haciendo algo similar, prácticamente lo mismo, mintiendo, diciendo que su esposa no era su esposa por causa de sus enemigos. Vemos a Jacob engañando a su padre, robando la bendición de su hermano, mintiendo, entre otras cosas. Pero ahora estas personas que acabo de mencionar están con el Señor. Muchos son personas de fe, como dice Hebreos 11. Hermano, también veo la vida de David, un hombre conforme al corazón de Dios y lo que hizo en su vida. Adulteró con una mujer, mató al marido de esa mujer y uno diría, wow, eso no es una persona creyente. Eso no haría un hombre de Dios. Pero hermano, sé sincero contigo mismo. ¿Cuántas veces has hecho algo, has pensado algo, has dicho algo, has visto algo que si uno lo supiera diría, wow, eso no lo hace un hijo de Dios? Eso no ve un hijo de Dios. Eso no oye un hijo de Dios. Sabemos que David se arrepintió, que volvió a la comunión con Dios. Ese no fue su estilo de vida, ni algo que hizo en varias ocasiones. Y esto nos enseña, hermanos, que aún seguimos siendo pecadores. Nosotros podemos caer, ellos no son perfectos. Sabemos que el Hijo que iba a venir perfecto fue Cristo. Él cumplió toda la ley, Él vivió la vida perfecta, aunque fue tentado de cara a cara con Satanás, no pudo derrotarlo Satanás porque Él era el Mesías que se esperaba, el Hijo Santo, el puro, recto, perfecto, obediente, que no iba a pecar. No hubo engaño en su boca en ningún momento. Pero esto nos enseña, hermanos, que aún seguimos siendo pecadores. No que practicamos el pecado, pero que podemos caer. Que si somos torpes y débiles, eso nos enseña. Somos torpes y débiles. Y a veces nos creemos fuertes. Pero el hecho de saber que somos torpes y débiles y que podemos caer como todos estos héroes, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, David, entre muchos otros, esto nos enseña que siempre dependemos de la gracia y el poder de Dios para vivir nuestra vida de santificación. Necesitas de Él, hermano, para obedecerlo y honrarlo. Tú dices ser creyente y quieres agradarle en todo, necesitas del Señor. Y por eso siempre hacemos un llamado a la comunión con el Señor. No dejes leer la palabra. Haz un esfuerzo para leer la palabra todos los días. Haz un esfuerzo para tener tu tiempo en comunión con el Señor todos los días. Porque eso depende de tu vida espiritual, tu salud espiritual. Tú dejas de comer. Tú no puedes, hermano, estar toda la semana sin comer y el viernes, sábado, domingo, cuando tengas libre, hacerte un atraco de comida y comerte 20 kilos de comida y piensas que te vas a alimentar todos los días anteriores. No, tu cuerpo se va a ir deteriorando, tu vida espiritual sucede lo mismo. Tú no puedes esperar 2 días en la semana, leer 20 capítulos, eso debe ser todos los días. Lee aunque sea un capítulo por día, pero lee, pasa tiempo con el Señor. Tu vida espiritual se va a ir deteriorando como la vida de ese hombre cuando no comen toda la semana, pero necesitas, hermano, de Dios para poder vivir la vida que Él le agrada. Como conclusión, hermano, algo de ánimo.
sucedía algo aquí en la iglesia, un pecado, Pablo los anima y les dice, ustedes han sido lavados, santificados en el nombre del Señor. Les recuerda lo que eran y lo que son, vivan como tal. Yo solamente una palabra de conclusión, hermano, si tú has pecado, recuerda que has sido lo que dice aquí Pablo, lavado, santificado, justificado. El pecado ya no tiene dominio en tu vida. El pecado no tiene dominio en tu vida. Tú puedes ser libre de ese pecado. Podemos, hermanos, ser libres de esas tentaciones. Él no nos va a dejar padecer o ser tentados más de lo que podemos resistir. A veces es difícil. Todos lo vivimos en carne propia, pero podemos en el poder del Señor. Y si has pecado contra el Señor, déjame decirte que no debes seguir así. El Señor te lavó, Pablo le recuerda eso, te lavó, te santificó, te justificó. Vuelve a Él de nuevo como David, arrepiéntete, vuelve a la comunión con Él. Recuerda que el Señor dijo, separados de mí nada podéis hacer, nada puedes hacer sin Él, por eso necesitas a Cristo cada día. Míralo a Él, búscalo a Él, porque es ahí el foco, hermanos. Por eso predicamos todos los días a Cristo, todos los domingos a Cristo, porque necesitamos el mensaje del Evangelio en nuestra vida cada día. Búscalo a Él. Pero si tú hoy no conoces a Cristo, no voy a decir otra cosa, búscalo a Él. Si tú hoy no conoces a Cristo, busca a Cristo, necesitas a Cristo. Y no porque hagas lo que dice esta lista, no porque no hagas lo que dice esta lista, no vas a heredar el reino de Dios. Lo hagas o no lo hagas, no lo vas a heredar. Pero lo que necesitas es que demuestres que hubo una evidencia en tu nuevo nacimiento. Y si tú vives de esta manera es porque no eres salvo. Si practicas el pecado, tu padre es el diablo, como dijimos. Pero todos nosotros en algún momento fuimos los que estábamos en esta lista. Y si tú hoy no conoces al Señor, tú puedes dejar de alguno de los que están en esta lista. Dios te va a lavar, como dice aquí, te va a santificar, te va a justificar por medio de la sangre de Cristo. Únicamente si te arrepientes de tu pecado, depositas tu fe en Cristo Jesús, confías en lo que hizo en la cruz del Calvario, tú puedes ser salvo. Para que te puedan decir, esto era. Para que con orgullo diga, esto era, ya no soy porque Cristo hizo una obra en mi vida. Alguien me puede acusar, me puede decir, sí, pero vos antes ibas acá, hacías, era, porque ahora soy una nueva identidad en Cristo. Alguien me salvó, me lavó, me santificó y lo decimos con orgullo. Era porque alguien vino y nos salvó, nos lavó, nos amó, murió en la cruz. No lo soy ahora, Cristo me lavó. Hermano, amigo que no conoces a Cristo, si hoy no lo conoces, ven a Cristo. Como dijimos, no erréis, no te engañes a ti mismo. No erréis, dice Pablo, pensando que irás al cielo cuando no irás. Pero en Cristo eso se puede cambiar, en Cristo. Cierro con esto, hermano, nada más. Como conclusión final y algo de lo que vamos a ver la vez siguiente, debido a todo lo que Dios hizo por ellos, todo lo que dijimos, que lo lavó, lo santificó, lo justificó, ellos ahora tenían la obligación para con Dios de utilizar sus cuerpos para el servicio, para la gloria de Él. Que es lo que veremos la siguiente vez, empezaremos en el siguiente mensaje, cómo utilizar nuestros cuerpos para la gloria de Dios, nuestra vida por completo para la gloria de Dios. Si tú entiendes que fuiste lavado, santificado, justificado, comprado a precio para Él, ahora cómo debo utilizar mi cuerpo para Él. Pero hermanos, necesitamos a Cristo. No erremos, no nos engañemos a nosotros mismos. Conformémonos y veamos esta lista y también todo lo que dice la Escritura de lo que es el pecado y ver si eso está en nosotros. Y si está en nosotros, examinarnos y buscar al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tu obra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por habernos salvado. Todos nosotros sabemos que somos inmerecedores del reino de Dios y sabemos que somos merecedores del infierno. Pero ayúdanos, Señor, a tener esta convicción siempre. Ayúdanos a saber de lo que nos has librado, pero ayúdanos, Señor, a estar orgullosos de lo que hiciste por nosotros. Que ese gozo y ese contentamiento pueda estar en lo que éramos. No en lo que éramos, sino en lo que somos ahora. Lo que hiciste por nosotros, cómo nos cambiaste, cómo nos transformaste, lo que sigues haciendo por nosotros. Está la esperanza, Señor, que tú estás obrando en nosotros. Está la esperanza de que tú vas a completar tu obra en nosotros. No porque depende de nosotros, porque nosotros somos como Noé, como Abraham, como Isaac, como Jacob, como David y como muchos otros. Torpes, débiles que podemos caer y pecar. Pero ayúdanos, Señor, a resistir para no deshonrarte y dar un mal testimonio, pero por sobre todo a seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que ese conocimiento no quede, Señor, en nuestra mente, sino que podamos amar tu palabra y conocer a Cristo, no de Cristo. Que nuestros corazones, Señor, puedan ser llenos de tu palabra para amarte más, buscarte más. Por eso, Padre, te pido en esta hora que nos santifiques como iglesia. Nos ayudes a vivir como lo que somos. Éramos en un momento pecadores, si bien lo seguimos siendo como nombre, pero ya no nos gobierna, ya no nos domina, ahora estamos en Cristo.
Y eso es un privilegio. Ayúdanos a vivir bajo ese privilegio, honrándote, obedeciéndote, pero por sobre todo, Señor, dándote la gloria por lo que has hecho en nuestras vidas. Ayúdanos a entregarnos por completo a ti cada día más y buscarte más. Pedimos, Señor, tu bendición y oramos también por si hay alguno en esta hora que no conoce a Cristo. Que tú, Padre, te ruego que tengas misericordia de su alma, que esa persona, Señor, pueda ser lavada, santificada, purificada, justificada en el nombre de Cristo. Te pido esto, Padre, y te agradezco por tu palabra, por enseñarnos el día de hoy. En el nombre de Jesucristo. Amén.